ready for the next episode. Snoop Dogg. Bueno, pues nuestro siguiente ponente se llama Álvaro Ruiz Tabas, ¿vale? De Hinojosa, 22 años, el mayor de 2 hermanos. Hoy no puede estar aquí con nosotros porque tiene competición mañana por la mañana. Se está jugando ahí primer, segundo puesto o segundo y tercer puesto, Álvaro. Está la pelea entre el segundo y el tercero. Campeonato de España de aguas abiertas, categoría sub-23. Estudió bioquímica en Córdoba, recientemente ha terminado el máster en bioinformática y actualmente se encuentra preparando el doctorado. Entre sus hobbies, leer, el cine y asistir a conciertos de heavy metal. A temprana edad ya tocó varios deportes, estuvo en fútbol, primero como casi todos, ¿no, Álvaro? Primero fútbol, sí, después estuvo en el club de atletismo también, a la vez llevaba también hapkido, ¿vale? Y al final pues decidió decantarse por la natación, pero se ve que la piscina se le quedaba corta y necesitaba un poquito más. Y se pasó a aguas abiertas. Y nada más. No tengo nada más que decir de Álvaro porque lo que quiero es que Álvaro nos cuente su historia y su anécdota y su vivencia, ¿vale? Bueno, Álvaro, pues sin más, te dejo con el público. Un aplauso. Anticipado un poco Juanga, yo soy Álvaro, estoy aquí en Málaga hoy porque mañana tengo la etapa final de la Copa de España, entonces no puedo estar allí presencial. Y bueno, Juanga también se ha anticipado diciendo que ya desde pequeño practiqué muchos deportes, ¿no? Y ese era uno de los primeros puntos que quería tratar, ¿no? Y es que desde muy pequeño yo os invitaría a que practicaseis la máxima cantidad de deportes posibles, ya que está muy instaurado el pensar que desde muy pequeño hay que practicar un solo deporte y para ser el mejor en ese deporte hay que practicarlo desde muy pequeño, pero yo creo que hay que hacer al contrario, hasta los 15, 16, 17 años o incluso más, lo suyo es practicar el máximo número de deportes y luego ya cuando los estudios o el trabajo, lo que sea, ya no te permite practicar todos estos deportes y tienes que decidirte por uno, ya como has probado muchos, puedes decidir aquel que más te llena. Yo siempre invito a practicar ese deporte que más nos llena, no aquel en el que seamos más buenos ni en el que más destaquemos, sino ese en el que mejor nos sintamos, ya que al final ese deporte seguramente nos acompañe el resto de la vida. Entonces esa es una de las ideas clave que me gustaría transmitiros y es la de practicar el máximo número de deportes sin miedo a probar y luego ya, pues cuando toque decidirse por uno, elegir ese que más os llene desde el momento en el que os metéis a hacer ese deporte. Yo, como ha dicho Juanga, practiqué muchos deportes hasta la edad de bachillerato prácticamente, cuando ya tuve que decidirme por uno, porque ya pues no podía seguir llevándolo todos para adelante y me acabé decantando por la natación. Pero en el pueblo ahora tenéis una gran variedad de deportes que antes no había esa oferta, siempre estaba el fútbol, pero ahora hay muchos más. Luego, el segundo mensaje que me gustaría transmitir, ya que veo tantos niños, y imagino que también estarán los padres, es que consideraría un error el hecho de castigar a los niños cuando hacen alguna travesura, hacen alguna cosa mal, las notas, no sé qué, castigarlos quitándoles su deporte. Creo que no es una buena opción, ya que el deporte debe de ser una especie de vía de escape para los niños, donde aprenden una gran cantidad de valores y
Y por lo tanto, creo que hay muchas otras formas de castigar o de poner las normas sobre estos niños, evitando afectar al deporte, donde están aprendiendo una gran cantidad de valores que luego son muy importantes en el resto de la vida. Entonces, el siguiente mensaje que me gustaría dejar es relacionado con la psicología a la hora de entrenar y a la hora de competir. Entrenar a veces se nos puede hacer cuesta arriba, pero a mí me gusta mucho la idea de que en verdad cuando vamos a una competición ya el trabajo debe de estar hecho. Una competición, digamos, una carrera, la va a ganar el que más haya entrenado. Entonces, me gusta mucho la idea de que entrenando día a día, durante meses o incluso durante años, es cuando se ganan las medallas o cuando se persiguen los objetivos, ya sea bajar tu marca, correr más rápido, lo que sea. Entonces me gustaría reivindicar la importancia del entrenamiento, ya que a mí incluso me pasa que hay muchos días que no me apetece entrenar, se está mucho mejor en casa, se está mucho mejor acostado en la cama, pero me gusta recordar esta máxima de que entrenando cada día cuenta y eso luego se ve el día de la competición. Por lo tanto, esa idea me gustaría recalcarla bastante. Entrenando es como se consiguen las medallas o los éxitos y luego el día de la competición solo se va a recoger la medalla. Así que me gustaría mucho enfatizar en la importancia del entrenamiento y en el hecho de que el entrenar cada día, el esforzarse cada día, el practicar el deporte cada día nos da muchos valores de disciplina, de esfuerzo, que son luego muy importantes en la vida y que son muy extrapolables a cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, a la hora de estudiar, todos hemos estado alguna vez en casa con los libros delante y no nos apetece ponernos a estudiar. Pero cuando tenemos el hábito que se obtiene yendo a entrenar cuando no nos apetece, haciendo el entrenamiento como hay que hacerlo, aunque no nos apetezca, ese sacrificio, esa disciplina que se obtiene en el entrenamiento, luego muchas veces nos ayuda a afrontar otros problemas de la vida diaria, como es el tener que ponernos a estudiar o el tener que afrontar una derrota, que hay muchas a lo largo de la vida, tanto deportiva como personal. Así que me gustaría mucho enfatizar en la importancia del entrenamiento. Y luego, aparte de la psicología del entrenamiento, luego está la psicología en el ámbito de la competición. A mí personalmente me gusta mucho la competición, me motiva mucho el hecho de medirme contra otros como yo, contra otros iguales. Me motiva especialmente llegar a la línea de meta, ir durante la carrera viendo a mis competidores. Hay otra gente a la que no le motiva tanto, a la que le cuesta mucho el hecho de la competición, pero al final la vida es una competición constante. Entonces yo creo que dar el salto a competir en algún deporte puede ser también una especie de entrenamiento para luego cuando hay que competir en la vida real. Pero luego en el momento de la competición hay una serie de ideas que hay que tener siempre muy, muy claras. Una es que hay que saber con qué llegas tú a la competición. Esto se relaciona un poquito con el tema de que entrenando es cuando se ganan las medallas. Es importante tener seguridad en uno mismo. Esa seguridad te la da el haber entrenado y el haber cumplido los meses o incluso años antes de esa competición. Y otra de las ideas importantes es el mantenerse siempre humilde en las competiciones. Es importante que aunque destaquemos en nuestro deporte, aunque sepamos que tenemos mucha ventaja, que tenemos muchas probabilidades de ganar, es importante mantenerse humilde y
y ser consciente de que hay otros competidores, de que hay otros que están intentando llevarse el gato al agua y de que nunca podemos infravalorarlo y hay que tenerlo siempre en cuenta. Y eso es básicamente mantener la humildad y ser consciente de que hay otros muchos deportistas esforzándose por el mismo objetivo que tú. Y luego me gustaría daros una técnica que a mí me sirve mucho a la hora de la competición y que no solo utilizo en las competiciones deportivas, sino que luego utilizo mucho a lo largo de la vida. La conocí, creo que simplemente por internet. Creo recordar que la utilizaba Michael Phelps, y es el tema de las visualizaciones. A mí me sirve mucho y consiste en entrenar, por así decirlo, el cerebro antes de una competición. Por ejemplo, a mí en agua abierta no es tan directa, pero en piscina me sirve mucho. Por ejemplo, si tengo una prueba de 100 metros y sé que son 4 largos, los días antes o incluso las semanas antes, cierro los ojos y me imagino las sensaciones que me gustaría tener durante la prueba. Las sensaciones durante el primer largo, llego a la pared, doy el viraje, hago el segundo largo, llego a la pared, doy el viraje, tercer largo, llego a la pared, doy el viraje y el último largo. ¿Qué sensaciones quiero tener en cada largo, antes de cada viraje, en la salida, en la llegada? Todo eso me lo imagino con los ojos cerrados e intento que sea lo más fiel a la realidad posible. Luego, cuando llego al día de la prueba y me tengo que subir al trampolín y lanzarme a la piscina, es como si ya lo hubiese hecho antes. Lo tengo mecanizado tanto en el cuerpo, porque lo he practicado muchos días en la piscina, y ya lo tengo casi mecanizado también en la mente, porque sé qué sensaciones son las que me gustaría tener a lo largo de toda la prueba. Entonces, os invito a que antes de una competición, la noche de antes, cerráis los ojos y os imagináis qué sensaciones queréis tener. Por ejemplo, si tenéis que correr 10 kilómetros, ¿cuál es la sensación que queréis tener a lo largo de toda la carrera? Cuando cogéis esa velocidad crucero con la que queréis continuar toda la carrera. Es una práctica que a mí personalmente me es de mucha utilidad y me ayuda a afrontar muchas pruebas deportivas. Bueno, poco más. Estas son las 4 ideas que quería dejar, que considero más importantes cuando me he puesto a reflexionar sobre qué quería transmitiros a todo el público que ha venido a ver esta charla. Una es esa, la de practicar el máximo número de deportes posibles para que después podamos elegir uno libremente o uno o varios. Y normalmente es el deporte el que te elige a ti. La otra es el tema de no usar el deporte como castigo cuando hay que recurrir a este tipo de medidas. Y luego la otra idea es la de la importancia del entrenamiento y de cómo los valores que se ganan entrenando luego sirven mucho en la vida. Que entrenando es como luego se consiguen los objetivos. El verdadero objetivo es cumplir todo el camino del entrenamiento. Y luego durante la competición mantener la humildad y utilizar las visualizaciones antes de las pruebas, que a mí personalmente me fueron de mucha utilidad. Muchas gracias por venir y espero que os haya sido de utilidad esta pequeña charla por mi parte. Un aplauso. Bueno, Álvaro, pues me gustaría comenzar a mí haciéndote una pregunta. Que yo lo sé porque lo he vivido a tu lado, pero seguro que a los niños les gusta mucho. ¿Cómo fue tu experiencia del cruce del Estrecho? ¿Cómo fue tu experiencia de salir desde España y acabar en África? De salir de Europa a acabar en África. Pues ya han pasado 4 años desde que hicimos ese reto y lo recuerdo con mucha felicidad. Fue una experiencia muy bonita el unir estos 2 continentes a nado. El tiempo también recuerdo que acompañó, sí es verdad que estuvo nublado y en los últimos tramos tuvimos un poquito de oleaje, pero lo recuerdo
con la sensación de ir muy cómodo durante toda la travesía, de ir disfrutando. Recuerdo que vimos algunos delfines de lejos, vimos atunes, vimos los peces luna. Recuerdo también a nuestra compañera que lo pasó un poquito más los últimos kilómetros y que tanto Emilio como tú y como yo la estuvimos arropando para que cumpliese también el objetivo, ya que ella recuerdo que pasó un poquito de frío los últimos kilómetros, con el oleaje también le costó. Y sí, tengo muy buen recuerdo de esa experiencia. De hecho, me gustaría algún día volver a hacerlo o incluso hacer ida y vuelta, ya que nos ponemos. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas, a ver quién quiere de la sala hacer algunas preguntas. El amigo Fernando. A ver, Álvaro, has dicho que has cruzado el estrecho de Gibraltar, ¿no? Pero también has dicho que has entrenado con Juanga en la piscina. ¿Y cuándo tú te decidiste más o menos por la agua abierta? Pues, a ver, yo recuerdo que empecé con las aguas abiertas en torno a 2016, creo. Fue por casualidad porque un amigo me propuso hacer una prueba en el pantano de Orellana, que eran 1500 metros, y fue simplemente probando esa prueba, me gustó la experiencia de nadar en agua abierta y ya a partir de ahí pues fuimos buscando más pruebas y nos fuimos metiendo más en este mundillo. Pero antes de comenzar en el agua abierta en 2016, yo prácticamente, cuando aún no estaba abierta la piscina climatizada, Juanga era mi entrenador cuando abrían en verano, y luego cuando abrieron la piscina climatizada, que creo que fue en 2012, pues Juanga también fue mi entrenador hasta, si no recuerdo mal, a lo mejor 2015, 2016, que fue cuando él mismo me propuso dar el salto al club de natación en Pozo Blanco para poder competir, ya que el club que había en Hinojosa pues no competía a nivel provincial. Entonces, pues Juanga me ha acompañado durante toda mi vida como deportista prácticamente en la natación, y cuando me propuse el reto del Estrecho de Gibraltar, pues conté con él y durante ese verano estuvimos entrenando juntos todo el verano para cumplir este reto en agosto de 2019. ¿Cómo te organizaste para tus estudios y la natación y el deporte? Pues, a ver, es siempre complicado conciliar estos dos mundos porque hay que cumplir en la escuela, en el instituto y en la universidad, pero también hay que cumplir a la hora del deporte. Entonces, lo suyo es tener una disciplina y un horario que sepamos que somos capaces de cumplir. Yo recuerdo que para poder cumplir con los estudios y poder cumplir luego también con la piscina, tal y como salía del instituto, yo comía y enseguida me ponía a hacer mis deberes, a hacer mis tareas o lo que tuviese, porque sabía que a las 6 de la tarde me tenía que ir a entrenar y que cuando volvía de entrenar ya no tenía ganas ni tenía el espíritu para ponerme a hacer los deberes o a estudiar o lo que fuese. Entonces a mí me funcionó mucho el hacer las tareas, hacer los deberes, estudiar siempre las horas de antes de entrenar, aunque eso supusiese ponerse a hacer las tareas a las 4 de la tarde, porque sabía que después no ibas a escapar. Pero al final nos suyo encontrar un equilibrio en el que podamos compaginar las dos cosas. A lo mejor hay gente que prefiere a lo mejor echarse una pequeña siesta, estudiar un poquito, irse a entrenar y después puede seguir entrenando. Puede seguir con los estudios o haciendo las tareas. O a lo mejor hay gente que prefiere descansar, entrenar y después ponerse con las tareas. El caso es encontrar ese punto de equilibrio en el que podamos compaginar las dos cosas. Y luego también ser capaces de ver si no podemos entrenar todos los días, pues entrenar a lo mejor solo 3 días a la semana, pero hacerlo con más ímpetu o durante un poquito más de tiempo, o intentar encontrar
encontrar ese equilibrio para poder llevar a cabo las dos cosas. Cada persona suele encontrar ese equilibrio para poder compaginar deporte y estudio normalmente. Bueno, ¿alguien más que vaya a hacer alguna pregunta? Bueno, pues un fuerte aplauso para Álvaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro por asistir y que tengas mucha suerte en tu prueba de mañana. Y nada más. Nada, muchísimas gracias. Venga, descansa, campeón. Espero. Adiós. Venga, muchas gracias. Espero que haya ido muy bien el resto de charlas y espero que se siga repitiendo esta cita con deportistas de la zona, ya que yo creo que es bastante enriquecedora, sobre todo para los más jóvenes, pero también para los que no son tan jóvenes. Siempre se aprenden cosas. Esperemos que sí, Álvaro. Un saludo, hasta luego. Venga, un saludo. Adiós.